Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Vuelvo al iniciarse esta semana, o mejor dicho, en el segundo día de esta semana, sobre el tema que traté ayer, después del discurso del presidente de la República sobre Punta Catalina Fideicomiso. Es necesario ir a algunas vertientes con más detalle del tema. Recapitulando, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Fideicomiso Punta Catalina a pesar de que el equipo técnico de esa Cámara lo consideró inconstitucional porque incluía la designación de los administradores o gestores, el llamado comité técnico, encabezado por Celso Marracini, en un contrato que debe durar 30 años, lo cual un poco lo refrendaba hasta por ese periodo completo. Independientemente de que pudiera entrar en contradicción con el propio proyecto que dice que ellos son removibles por decreto presidencial. Pero ahí entraba una contradicción para dificultar el tema y eso no fue simplemente accidental, porque es una cosa demasiado elemental para los juristas que tiene el gobierno. En su discurso del domingo sobre ese fideicomiso, Abinader se vio obligado a decir que no va a privatizar Punta Catalina. Pero eso es inmediatamente después de haberlo intentado con la figura esa de la Comisión Técnica Todopoderosa a cargo de Celso Marracini y otros privatizadores, 4-1. Lo que procedía era retirar el proyecto de ley desde el Ejecutivo y no ponerlo a bailar en el Consejo Económico Social como hizo Abinader, un organismo que no es nada confiable y que no tiene poder de decisión. Y miren, aunque Abinader jure y perjure, no privatizará Punta Catalina, él y su gobierno de grandes empresarios están privatizando mucho más que eso, con las llamadas alianzas público-privadas y con otros pasos relevantes, cargos públicos de mucho poder en manos de empresarios, 10 gabinetes en manos del empresariado, Bahía de las Águilas con un fideicomiso peor, se dice, que el de Punta Catalina, presas, agua, energía, autovías, playa. En un poder constituido de esa manera y con esa vocación, no se puede confiar que después de una presión como la que ha hecho la sociedad dominicana, el presidente entonces diga que no la va a privatizar. Pero no retira el proyecto de ley, sino que lo pone a bailar. Después de lo acontecido, la maniobra anunciada por Abinader respecto a Punta Catalina, reitero, no es confiable. El debate en el Consejo Económico Social y cualquier propuesta que venga de ese espacio es decisión de élites, con una mayoría pro-oficialista y empresarial. No hay ley de fideicomiso estatal y aprobarla ahora es para amarrar el tema a esa fórmula, que por demás es la más controversial de todas, pero es la que le da chance al gobierno, mayor chance para la privatización.
están tratando de ganar tiempo. Abinader y los megabillonarios siguen empeñados en la fórmula del fideicomiso para Punta Catalina, pese a que propiedad pública, no clientelismo y no privatización se garantizan mucho mejor con una empresa autónoma del Estado, una empresa eléctrica autónoma del Estado, con administración escogida por concurso y normas que impidan conflicto de intereses. Cuando digo conflicto de intereses es precisamente eso. El nombramiento de empresarios, y muchas veces de la misma rama, para administrar entidades, instituciones, empresas del Estado. Esos conflictos de intereses con vocación de tráfico de influencia. Es lo que está pasando con Macarrulla, el sector eléctrico, los Vicini, que él es el jefe del gabinete eléctrico al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo es el jefe de la Comisión de Venta de Activos, de la Comisión Privatizadora. Es parte del equipo de las APP. Es una cosa escandalosa. Y además cuestionado. Entonces, si miramos hacia el Congreso, si a eso se le puede llamar Congreso, lo del sello domígrafo, el rebaño congresual y el autoritarismo presidencial, rayando el nepotismo, se repitió con el proyecto Fideicomiso Punta Catalina semi-aprobado, porque está aprobado en la Cámara de Diputados. Ese proyecto, ahora muy cuestionado, ha sido paralizado en el Senado con un discurso del presidente con la misma receta. Es como si operara como un monarca, el monarca privatizador decide cómo maniobrar. Y todos se quedan calladitos, porque miren ustedes, el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo de la Cámara de Diputados, ya está aprobado ahí. Cualquier modificación le toca al Senado de la República. O de lo contrario, si por todo el cuestionamiento que se ha hecho lo quieren maquillar, el presidente tiene que retirar ese proyecto y presentar el nuevo. Es decir, sometido por el Poder Ejecutivo un proyecto de ley y aprobado por la Cámara de Diputados, la rectificación, que es lo que está anunciando. Después de escuchar las opiniones, dice él, en el Consejo Económico Social, que no decide nada y que además la mayoría de ese consejo responde al oficialismo y responde al gran empresariado. Eso solo puede hacerlo el Senado, o retirándolo al presidente e introduciendo otro distinto. La congelación de ese proyecto en el Senado, como un discurso que es como una orden, y el envío al Consejo Económico Social que quiere imponer a Abinader, es una maniobra ilegal y a todas luces autoritaria. Ahí, en esa decisión, en esa manera de proceder, no hay ni siquiera la independencia formal del poder legislativo respecto al ejecutivo. Aparte, más allá de las contradicciones que ellos tienen entre sí, de que la mayoría de ambas cámaras es del PRM. Quienes privatizan hasta el gobierno, y con esto concluyo este segmento, y sus gabinetes, porque vean los gabinetes, quiénes lo encabezan y quiénes lo integran. Son 10 gabinetes de educación, de salud, en fin. Y los que están imponiendo las alianzas público-privadas y los fideicomisos con participación privada
siguen maniobrando para privatizar Punta Catalina y el sistema eléctrico. Alerta frente a esa realidad. No se puede coger mareo. Eso es una maniobra. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer